El abogado se aclaró la garganta. Fue un sonido seco, como hojas muertas arrastrándose sobre una lápida. No miró a la cuñada que lloraba, ni al sobrino que ya calculaba su herencia en silencio. Miró a la muchacha arrodillada junto a la chimenea, con las manos negras de hollín. Para la señorita Clara Hughes, leyó, y su voz cortó el pesado aroma de los lirios de la mañana, dejó la totalidad de la finca Cavendish. La habitación quedó en un silencio absoluto. A Clara se le cayó el cepillo de las manos. Las cenizas se dispersaron por el suelo. El salón de Oakhaven ya parecía un mausoleo mucho antes de que su dueño muriera de verdad. Era un espacio cavernoso, de roble oscuro y terciopelo pesado, diseñado para intimidar y no para dar consuelo. Incluso en pleno julio, un frío húmedo se aferraba a las piedras. Clara estaba arrodillada sobre la losa del hogar, con las rodillas doliéndole contra el mármol helado. Su tarea era limpiar la rejilla de la chimenea. Era una tarea absurda, no se había encendido fuego ahí en toda la semana, pero Lady Beatrice había ordenado que se hiciera de todos modos. Lady Beatrice consideraba las manos ociosas una ofensa personal, sobre todo cuando esas manos pertenecían al servicio doméstico. Detrás de Clara, la familia se había reunido para la lectura del testamento del difunto duque. Richard Cavendish, noveno duque de Westmoreland, llevaba 6 días muerto. En ese momento descansaba en la cripta familiar, segaramente frunciendo el ceño ante el forro de terciopelo de su ataúd. En vida había sido un hombre duro, implacable, y su muerte no había suavizado en absoluto el ambiente de la casa. Si acaso, la tensión se había afilado hasta volverse algo cortante y depredador. Clara mantenía la cabeza baja, el cepillo de cerdas ásperas raspando rítmicamente contra el hierro de la rejilla. Intentaba hacerse invisible. Era una habilidad que había perfeccionado durante 3 años. Si no levantaba la vista, si no hablaba, era solo un mueble más. Debemos alargar esto, Finch. La voz pertenecía a Alastair Cavendish, sobrino del duque y heredero presunto. Tenía 26 años, era apuesto de una manera blanda, consentida, y en ese momento hacía girar una copa pesada de brandy en la mano. Caminaba de un lado a otro sobre la alfombra persa, las suelas de cuero de sus botas chirriando levemente. La ley exige una lectura completa de todos los legados, señor Cavendish, dijo el señor Percival Finch. El abogado estaba sentado tras el escritorio de caoba del duque, una fortaleza de documentos legales extendida ante él. Finch era un hombre pequeño y gris, cabello gris, traje gris, ojos grises que no se les escapaba absolutamente nada. Dejó unas cuantas monedas a la cocinera y un caballo viejo al mozo de cuadra. Ya lo sabemos, soltó Alistair, tomando un trago de brandy. Vaya directo a los vínculos hereditarios. Mis acreedores en Londres me están respirando en la nuca. Alistair, cariño, silencio, murmuró Lady Beatrice desde el diván. Se secaba los ojos secos con un pañuelo de encaje. Iba envuelta en sedas de luto tan caras que crujían al moverse. Era la viuda del hermano menor del duque y, durante la última década, había actuado como la señora de Oakhaven. Muestra algo de respeto. Tu pobre tío apenas está frío. Mi pobre tío ya estaba frío cuando estaba vivo, madre, respondió Alistair con desdén. Ahora, Finch, lea. Clara seguía fregando. Rasca, rasca, rasca. El hollín se le metía bajo las uñas. Finch se ajustó los lentes de montura metálica. Levantó el pesado pergamino, con el sello de cera roja ya roto. Muy bien. Pasaremos directamente a la distribución principal de la fortuna no vinculada, las propiedades y los bienes líquidos. Alistair dejó de caminar. Lady Beatrice bajó el pañuelo. El aire de la habitación se volvió, de pronto, muy delgado. Yo, Richard Edmund Cavendish, leyó Finch, con la voz totalmente desprovista de emoción, estando en pleno uso de mis facultades mentales y singularmente carente de sentimentalismo, revoco por la presente todos los testamentos y codicilios anteriores. Alistair frunció el ceño. Espere.
Revoco. Finch no levantó la mirada. Continuó, a mi cuñada Beatrice le dejo mi colección de espejos del siglo XVII. Se ha pasado la vida mirándose a sí misma. Ahora podrá hacerlo desde todos los ángulos. El cepillo de Clara vaciló una fracción de segundo. Se mordió el interior de la mejilla para contener un jadeo. Lady Beatrice soltó un sonido parecido al de un pájaro estrangulado. Su rostro se tiñó de un rojo violento y desigual. ¿Qué espejos? Esto es una broma. Le aseguro, señora, que es legalmente vinculante, dijo Finch con sequedad. Y siguió leyendo. A mi sobrino Alistair le dejo mi biblioteca de filosofía moral. Espero sinceramente que abra alguno de los volúmenes antes de que sus deudas de juego lo lleven a morir a golpes en un callejón. Ese bastardo, susurró Alistair, con el color desapareciéndole del rostro. La copa de brandy temblaba en su mano. No puede hacer esto. Me prometió los fondos no vinculados para saldar mis cuentas. La finca queda arruinada sin ese dinero. La finca está bastante saludable, señor Cavendish, corrigió Finch con suavidad. Simplemente ya no le pertenecerá a usted. Finch hizo una pausa. Por fin levantó la vista del pergamino. Pasó por alto al sobrino furioso y a la cuñada que hiperventilaba. Sus ojos grises se posaron en la chimenea. En la muchacha del vestido de algodón descolorido, cubierta de ceniza. En cuanto al resto de mis bienes terrenales, leyó Finch, alzando apenas la voz para acallar las protestas crecientes de Alistair, incluyendo la escritura de Okehaven, las casas de Londres y Bath, los intereses navieros en Bristol, y todos mis fondos en el Banco de Inglaterra. Alistair dio un paso hacia el escritorio, los puños cerrados. ¿A quién? ¿A quién se lo dio el viejo? Finch sostuvo la mirada de Alistair. Dejo la totalidad de mi fortuna a la señorita Clara Hughes. El reloj de pie en la esquina hizo tic-tac. Una vez. 2 veces. La mano de Clara se abrió. El cepillo de madera golpeó el mármol del hogar con un crujido seco. Una pequeña nube de ceniza negra se levantó en el aire y volvió a posarse suavemente sobre sus zapatos gastados. ¿Quién? Susurró Lady Beatrice, mirando alrededor de la habitación como esperando que una heredera secreta saliera de detrás de las cortinas de terciopelo. La señorita Clara Hughes, repitió Finch con claridad, señalando con la pluma hacia la chimenea. La sirvienta. Alistair giró la cabeza lentamente. Miró a Clara. No la miró con el desdén casual que solía reservar para el servicio. La miró como si fuera un perro rabioso que acababa de entrar al salón. «Está usted loco», dijo Alistair, la voz cayendo a un susurro peligroso. «Usted escribió esto, Finch. Lo falsificó. Tengo 3 declaraciones juradas de los médicos del duque que dan fe de su plena lucidez, firmadas la misma mañana en que dictó este apéndice», respondió Finch, dando golpecitos sobre una pila de papeles. «Es inapelable. Impugnarlo solo lo llevará a la bancarrota más rápido, señor Cavendish». «Es una ladrona», gritó Lady Beatrice, encontrando por fin la voz. Se puso de pie de un salto, señalando a Clara con un dedo tembloroso cargado de joyas. Ella lo manipuló. Hechizó a un anciano moribundo. «El duque dictó este testamento en mi despacho de Londres», corrigió Finch con suavidad. «La señorita Hughes estaba aquí, en Somerset, fregando sus suelos. No tenía conocimiento alguno de este documento. Ni yo tampoco, hasta que él mismo me lo entregó». Clara permanecía absolutamente inmóvil. Su mente se sentía completamente desconectada de su cuerpo. La habitación giraba, el papel tapiz de la pared se desdibujaba en los bordes. La finca, las casas, las cuentas bancarias. Todo era un concepto abstracto. Eran números en una página, cosas que jamás se había atrevido a soñar, porque sobrevivir exigía mantener siempre los ojos en el suelo. «Llame a la señora Gable», ordenó Finch, mirando a Alistair. Alistair estaba apoyado contra la repisa de la chimenea, tosiendo y frotándose el pecho.
Miró a Finch con odio puro, sin diluir, pero igual estiró la mano hacia el cordón de la campanilla bordada. En menos de un minuto, las pesadas puertas de roble se abrieron. La señora Gabel, el ama de llaves formidable que había convertido la vida de Clara en un horario rígido de trabajo interminable, entró en la habitación. Tenía las manos cruzadas sobre el delantal. El pesado aro de hierro con las llaves de la casa colgaba de su cintura, tintineando suavemente. —¿Me llamó, señor? —preguntó la señora Gabel, mirando a Finch. Ignoró deliberadamente a Clara, asumiendo que la criada estaba en problemas por ensuciar la alfombra de hollín. —Señora Gabel —dijo Finch—. ¿Se ha leído el testamento del duque? —Sí, señor. Mis condolencias a la familia. Hizo una reverencia rígida hacia Beatrice y Alistair. La totalidad de la finca, continuó Finch, ha quedado en manos de la señorita Hughes. La señora Gabel parpadeó. Fue la primera vez que Clara la vio perder la compostura. La boca del ama de llaves se abrió, luego se cerró. Miró a Alistair, esperando que fuera una broma. Alistair se servía otra copa de brandy, las manos temblándole tanto que el cristal chocaba contra la licorera. Miró a Beatrice, que sollozaba histéricamente sobre un cojín del sofá. Por último, miró a Clara. Clara seguía sosteniendo el delantal sucio lejos de su vestido. Tenía el rostro manchado de ceniza negra. —Señor —preguntó débilmente la señora Gabel. —Las llaves, señora Gabel —indicó Finch con suavidad. La mano de la señora Gabel se movió instintivamente hacia su cadera, cubriendo el pesado aro de hierro. Para un ama de llaves, esas llaves eran su autoridad, su vida, su identidad. Entregarlas era un acto de rendición total. Pero ella es solo una criada de rango menor, balbuceó la señora Gabel. Es su patrona, corrigió Finch. El silencio se extendió. El reloj de pie hacía tic-tac ruidosamente. Clara observó la guerra interna que se libraba en el rostro de la señora Gabel, la estructura de clases profundamente arraigada en toda una vida chocando violentamente con su obediencia estricta a la ley de la finca. Y la ley ganó. La señora Gabel desenganchó el aro del cinturón. Caminó despacio sobre la alfombra persa. No se lo entregó a Finch. Se detuvo frente a Clara. Por primera vez en 3 años, la señora Gabel miró a Clara directamente a los ojos, no como una superior examinando a una rata de la cocina, sino como una subordinada esperando una orden. Le extendió las llaves. Clara alargó la mano. Le temblaba. Tenía la piel áspera, encallecida por la lejía y los cepillos duros. Tomó el aro de hierro. El metal pesaba. Era el peso de Okehaven. Era el peso de las bodegas de vino, las bóvedas de plata, los armarios de lino, las puertas principales. Era la manifestación física del poder absoluto sobre la gente que la había tratado como basura. El hierro se sentía tibio contra su palma. Clara, se burló Alistair desde la chimenea, la voz goteando veneno. ¿De verdad crees que puedes hacer esto? No sabes leer un libro de contabilidad. No sabes organizar una cena. La sociedad de Londres te va a destrozar. Te van a sacar del condado a carcajadas. Clara apretó las llaves con fuerza. Los bordes irregulares se le clavaron en la piel, anclándola. El zumbido en sus oídos comenzó a apagarse. Miró a Alistair. Miró el corte costoso de su abrigo, pagado por el tío que tanto despreciaba. Miró a Beatrice, cuyas lágrimas ya se secaban mientras su mente sin duda comenzaba a planear una batalla legal. Clara no sentía triunfo. No se sentía como una princesa de cuento de hadas. Se sentía exactamente como lo que era, una superviviente a quien acababan de entregarle una fortaleza. Sé limpiar desastres, Alistair, dijo Clara. Su voz era tranquila, pero se escuchó por toda la enorme sala. Ya no era el susurro ronco de una sirvienta asustada. Llevo 3 años limpiando los tuyos. La mandíbula de Alistair se tensó. Clara se volvió hacia el ama de llaves.
Señora Gabel. Sí, señorita, respondió el ama de llaves, casi por instinto, el viejo título saliéndosele solo aunque el tono fuera muy distinto. Prepare las habitaciones de invitados del ala este, instruyó Clara con voz firme. Las pequeñas. Las que no tienen chimenea. Beatrice levantó la cabeza del cojín. ¿Habitaciones de invitados para quién? Clara miró a la viuda. Para usted y para Alister. Tienen hasta el mediodía de mañana para empacar sus pertenencias personales y desalojar las habitaciones principales. Miserable desgraciada, siseó Beatrice, poniéndose de pie de un salto. No puede echarnos de nuestra propia casa. No es su casa, Beatrice, dijo Clara, dejando caer el título formal sin pensarlo dos veces. No lo ha sido en toda una semana. Ahora, por favor, salgan de mi salón. Tengo que terminar de limpiar el hogar. Clara les dio la espalda a los aristócratas furiosos. Volvió a arrodillarse sobre el mármol frío, colocó deliberadamente el pesado aro de llaves junto a sus rodillas manchadas de hollín, y tomó el cepillo. Escuchó el estallido de indignación, los pasos furiosos y pesados de Alister saliendo hecho una furia, y los lamentos dramáticos de Beatrice siguiéndolo. Escuchó el clic suave y respetuoso de la puerta cuando la señora Gabel la cerró tras ellos. Clara dejó de cepillar. Miró las llaves de hierro descansando sobre la ceniza gris. Un largo suspiro escapó de sus pulmones. El duque había sabido exactamente lo que hacía. No solo le había dejado su fortuna. Le había dejado un arma. Y mientras Clara miraba fijamente el hogar oscuro y vacío, supo que la guerra apenas comenzaba. El hombre detrás del hollín nadie en Oakhaven había mirado nunca con atención a Clara Hughes. Y esa era, exactamente, la razón por la que había sobrevivido. No era bonita de una manera que atrajera miradas depredadoras de los caballeros, ni tampoco agraciada como para provocar la burla despiadada de las damas. Tenía 22 años, cabello oscuro siempre recogido bajo una cofia blanca almidonada, y ojos del color de la pizarra magullada. Había llegado a la finca 3 años antes, cargando una sola maleta de tela y una carta de recomendación de un párroco que se apiadó de una muchacha cuyo padre se había matado a fuerza de ginebra. Oakhaven debía ser un refugio. En cambio, fue un campo de batalla. Lady Beatrice dirigía la casa como una tirana menor. Si el té se servía tibio, a la criada que lo llevaba le descontaban una semana de salario. Si se encontraba polvo en un marco de fotografía, la sirvienta culpable era obligada a fregar los pisos de piedra de la cocina sin rodilleras. Clara aprendió rápido a moverse como un fantasma. Pero fue Alister quien realmente convirtió la casa en un lugar peligroso. A Alister no le importaba el polvo ni el té. A Alister le importaba el dinero, y cuando no lo tenía, lo pagaba con lo que tuviera más cerca. Clara recordaba un martes de finales de noviembre. La lluvia azotaba las ventanas emplomadas de la biblioteca. El duque estaba en su sillón junto al fuego, con una manta pesada de lana cubriéndole las piernas hinchadas por la gota. Richard Cavendish no era un hombre amable. Rara vez le dirigía la palabra al servicio, salvo para dar órdenes secas y cortantes. Pasaba los días leyendo libros de cuentas y bebiendo tónicos medicinales amargos. Clara estaba arrodillada junto al fuego, echando carbón. La puerta se abrió de golpe. Alister entró apestando a ginebra rancia y desesperación. Ni siquiera notó a Clara junto a la chimenea. «Tío», dijo Alister, la voz tensa, «necesito un adelanto de mi asignación». 2.000 libras. El duque no levantó la vista del libro. «No. Tengo deudas con el sastre, tío. Los comerciantes amenazan con causar un escándalo». «Los sastres no rompen rótulas, Alister», respondió el duque con sequedad, pasando una página. «Los tahúres, sí. Jugaste fuerte en la mesa de Lord Stirling y perdiste. No pienso financiar tu estupidez». El rostro de Alister se contorsionó. Miró alrededor de la habitación, buscando algo que romper. Sus ojos se posaron en Clara.
Fuera, le escupió a ella. Clara agarró el cubo de carbón, con la vista clavada en el suelo, y se apresuró hacia la puerta. No fue lo bastante rápida. Alistair, cegado por la rabia y la humillación, la empujó al pasar. No fue un empujón suave. Le puso todo el hombro. Clara golpeó con fuerza el marco pesado de la puerta. El hombro le ardió con un dolor caliente y brillante, y cayó, dejando caer el cubo. El carbón negro se dispersó por la costosa alfombra. Alistair ni siquiera miró atrás. Cerró de un portazo al salir. Clara quedó tendida en el suelo un instante, sin aire. El hombro le palpitaba con violencia. Esperaba que el duque llamara al ama de llaves para despedirla por arruinar la alfombra. Se arrastró hasta ponerse de rodillas, con las manos temblando mientras recogía los pedazos de carbón de vuelta al cubo de hierro. Ignoró el dolor que le recorría el brazo. «Déjalo», rasgó una voz. Clara se congeló. Levantó la vista. El duque la observaba desde su sillón de orejas. Su rostro era un mapa de arrugas profundas y dolor crónico, pero sus ojos, pálidos y afilados como vidrio roto, estaban fijos en los de ella. «Su excelencia, ¿puedo limpiarlo?», susurró Clara, con la voz temblorosa. «Dije que lo dejes», repitió el duque, inclinándose pesadamente sobre su bastón. «Te rompió la clavícula, muchacha». Clara se tocó el hombro. Le ardía, pero el hueso parecía intacto. «No, su excelencia. Vas a llorar por esto». Era una prueba. Clara podía oír la trampa en su voz. Si lloraba, era débil, una molestia de la que deshacerse. Bajó la mano del hombro. Miró directamente al rostro del hombre más poderoso del condado. «Las lágrimas no limpian el hollín, su excelencia», dijo con voz firme, «tampoco recogen carbón». El duque la observó en silencio un largo momento. Después, la comisura de su boca se torció. Pudo haber sido una mueca de dolor, pero se pareció sospechosamente a una sonrisa. «No», dijo el duque en voz baja. «No lo hacen». «¿Cómo te llamas, muchacha?» «Clara, su excelencia». «Clara». Saboreó el nombre, y le pareció aceptable. «Dile al ama de llaves que a mi sobrino se le prohíbe la entrada a la biblioteca. Y dile que te dé una medida del buen brandy para ese moretón». Eso fue todo. No hubo conversaciones nocturnas, ningún vínculo secreto de padre e hija forjado con los años. El duque siguió siendo distante, huraño, exigente. Clara siguió siendo una sirvienta, trabajando jornadas de 14 horas hasta que los huesos le dolían. Pero las cosas cambiaron, sutilmente. Cuando Beatrice intentó que despidieran a Clara por una sábana rota, el duque intervino, alegando que Clara era la única criada que sabía apilar correctamente el fuego de la biblioteca. Cuando Alistair acorraló a Clara borracho en el pasillo del piso de arriba un año después, el pesado bastón del duque golpeó las tablas del suelo desde el descansillo, haciendo huir a Alistair como una cucaracha. El duque miraba. Se sentaba en su sillón, con el cuerpo fallándole poco a poco, y observaba a los parásitos girar alrededor de su fortuna. Vio a Lady Beatrice guardarse las cucharas de plata en los bolsillos. Vio a Alistair falsificar su firma en pequeños pagarés. Y vio a Clara. Vio cómo no se estremecía cuando el fuego escupía brasas. Vio cómo protegía las cuentas domésticas cuando el mayordomo estaba ausente, negándose a entregar las llaves a Alistair a pesar de sus amenazas. Sabía exactamente que era su familia. Y, más importante aún, sabía exactamente que era Clara. Se había forjado en el mismo fuego que ellos habían construido para destruirla. Y ahora, ella era dueña de los fósforos. El regreso a la sala, «Voy a hacer que te echen a la calle», rugió Alistair, rompiendo el silencio congelado del salón. Se lanzó a través de la alfombra, con las manos extendidas hacia la garganta de Clara. No llegó. El señor Finch se movió con una velocidad que desmentía su apariencia gris y polvorienta.
Se interpuso bruscamente entre el heredero y la sirvienta, clavando la cabeza de plata de su bastón directamente en el esternón de Alistair. Alistair se ahogó, tambaleándose hacia atrás, jadeando en busca de aire. Agredir al heredero designado de un par del reino es un delito grave, señor Cavendish, dijo Finch, la voz completamente libre de pánico. No volvió a levantar el bastón, pero lo sostuvo como barrera. Y agredir a la única dueña del techo que ahora tiene sobre su cabeza es notablemente estúpido. Es una ladrona, chilló Beatrice, arañándose el cuello de su vestido de luto. Su fachada cuidadosamente construida de duelo se había derrumbado por completo, dejando solo pánico crudo y feo. Lo manipuló. Hechizó a un anciano moribundo. El duque dictó este testamento en mi despacho de Londres, corrigió Finch con suavidad. La señorita Hughes estaba aquí, en Somerset, fregando sus suelos. No sabía nada de este documento. Ni yo tampoco, hasta que él mismo me lo entregó. Clara permanecía absolutamente inmóvil. Después de que la señora Gable entregara las llaves y Clara ordenara el desalojo, la noche cayó sobre Oakhaven de manera distinta a como había caído siempre. La primera noche Clara no durmió en la cama del duque esa noche. La habitación principal era una cueva de caoba y terciopelo carmesí, con un olor tenue a alcanfor y vejez. La cama misma era enorme, un monstruo de 4 postes drapeado en seda pesada. Clara se detuvo a los pies de la cama, con el aro de hierro de las llaves frío contra el muslo. Observó el colchón. Se veía demasiado suave. Se veía como una trampa. En lugar de acostarse, arrastró una silla de lectura de respaldo alto hasta la ventana, cerró con llave la pesada puerta de roble y se sentó en la oscuridad. Mantuvo puesto su vestido de trabajo. No soltó las llaves. El amanecer se derramó sobre las colinas de Somerset en tonos morados y grises amoratados. La casa, abajo, empezó a despertar. Durante 3 años, ese sonido, el traqueteo de las estufas de hierro, los pasos amortiguados de las criadas jóvenes, el golpeteo rítmico de la mantequera, había sido su amo. Ahora era su maquinaria. A las 8 en punto, sonó un golpe tímido en la puerta. Señorita. Sarah, una criada de cocina de no más de 14 años. Clara abrió la puerta. Sarah esperaba allí, equilibrando una bandeja de plata con una tetera de porcelana, una sola taza y un plato de tostadas con mantequilla. La muchacha parecía aterrada, los ojos saltando del dobladillo manchado de hollín de Clara hacia las paredes opulentas del pasillo. La señora Gable envía el desayuno, señorita, susurró Sarah, con las manos temblando tanto que la porcelana traqueteaba. Clara tomó la bandeja. Pesaba. Plata maciza. Gracias, Sarah. Ya se marchó el señor Finch. No, señorita. Está en el despacho del difunto duque, esperándola. Clara asintió. Dile que bajaré enseguida. No comió la tostada. Bebió el té solo, y el calor amargo estabilizó el temblor que aún le quedaba en las manos. Luego bajó por la gran escalera. No flotó. Caminó con pasos pesados, sus zapatos gastados golpeando contra el mármol. El Fireball, el despacho del duque, era una habitación diseñada para intimidar. Las paredes estaban forradas de libros encuadernados en cuero que nadie leía jamás. El escritorio era una losa de nogal pulido. El señor Finch estaba sentado detrás, flanqueado por torres de libros de contabilidad encuadernados en cuero. Buenos días, señorita Hughes, dijo Finch. No se puso de pie, un recordatorio sutil de que, aunque ella fuera la patrona, él no era un sirviente. Señor Finch. Clara tomó la silla frente a él. Era la silla que Alistair solía ocupar cuando pedía dinero. El cuero estaba desgastado. Imagino que tiene preguntas, dijo Finch, ajustándose los lentes. Principalmente, ¿por qué? Ese pensamiento se me cruzó por la mente, dijo Clara con sequedad. Finch se recostó. Richard Cavendish no era un hombre sentimental.
No albergaba un afecto secreto por usted. No la veía como una hija sustituta. La veía como un cortafuegos. Clara frunció el ceño. ¿Un cortafuegos contra qué? La ruina. Finch dio unos golpecitos sobre el libro de contabilidad superior. La fortuna no vinculada de esta finca es enorme, pero está construida sobre un ecosistema delicado de granjas arrendadas, inversiones navieras y préstamos de alto rendimiento. Alister es un parásito. Dejado a su suerte, habría drenado los activos líquidos para pagar sus deudas de juego en un año. Después habría empezado a exprimir a los arrendatarios. Habría vendido la madera, luego la tierra, pedazo por pedazo. En una década, Okehaven sería una cáscara vacía. Y Beatrice. Lady Beatrice es un colador, respondió Finch. Se desangra en vanidades sociales inútiles. El duque sabía que su familia era una enfermedad. Necesitaba una cura. Y pensó que una sirvienta podía curarla. Sabía que una superviviente podía. Finch abrió el libro de contabilidad. Las páginas estaban densas con una caligrafía apretada y filiforme. La observó, señorita Hughes. La vio negarse a entregarle las llaves de la despensa a Alister cuando el mayordomo estaba borracho. Notó que usted cuenta los pedazos de carbón antes de subirlos, para asegurarse de que los muchachos del sótano no roben. Su padre era empleado de banco en Bristol, antes de que la ginebra se lo llevara, ¿no es así? Clara se puso rígida. No le había hablado de su padre a nadie en Okehaven. Sí. Le enseñó a leer números. Me enseñó a encontrar los que faltaban, corrigió Clara suavemente. Finch se permitió una sonrisa fina y delgada. Exactamente. El duque necesitaba a alguien que entendiera el valor de una sola libra. Alguien a quien la sociedad no pudiera intimidar, porque la sociedad ya había hecho lo peor con ella. No le dejó un regalo, Clara. Le dejó un trabajo. Clara miró los libros de contabilidad, las filas de tinta negra, las columnas de deudas y ganancias. Era un idioma que entendía mucho mejor que los susurros discretos del salón. Alister debe dinero, afirmó Clara. No era una pregunta. 30.000 libras, dijo Finch, sin rodeos. A un sindicato en Londres. Hombres que no aceptan, te lo debo. Esperan el pago antes de que termine el mes. Alister asumió que el capital no vinculado lo cubriría. Un nudo frío se formó en el estómago de Clara. 30.000. Una suma astronómica. ¿Y si no paga? Probablemente le rompan las piernas. Después irán tras su pariente más cercano, que legalmente es Lady Beatrice, y cualquier bien ligado al nombre Cavendish. Finch cerró el libro. Está desesperado, señorita Hughes. Y un aristócrata desesperado es un animal muy peligroso. La tormenta estalló poco después de la medianoche. La lluvia azotaba las altas ventanas de Okehaven como puñados de grava. El viento aullaba por las chimeneas, un sonido hueco y lastimero que hacía crujir las tablas del suelo. Clara estaba despierta. Había pasado todo el día encerrada en el despacho con Finch, trazando las arterias de la riqueza de la finca. Le ardían los ojos por la luz de gas, y tenía los dedos manchados de tinta negra. Se había retirado por fin a la habitación principal una hora antes, pero dormir era imposible. El silencio de la casa enorme se sentía opresivo. Entonces el silencio se rompió. Fue un sonido débil, un golpe sordo desde el piso de abajo. Clara se incorporó. La madera vieja de la casa siempre se asentaba, pero eso no era la madera asentándose. Era el pestillo pesado de bronce de la puerta del despacho. Se deslizó fuera de la silla. No se molestó con una vela. Conocía la geografía de Okehaven en la oscuridad mejor de lo que conocía su propio rostro. Bajó en silencio por la escalinata, sus pies descalzos sin hacer ningún ruido sobre el mármol frío. Un hilo de luz amarilla se filtraba por debajo de la puerta del despacho. Clara no dudó. Empujó la puerta.
El despacho era un desastre. Los cajones habían sido arrancados del escritorio de nogal, su contenido volcado sin ceremonia sobre la alfombra. Habían sacado libros de los estantes bajos. En el centro del caos estaba Alistair. Se había quitado el saco de la mañana. Su camisa de lino blanco, desabotonada en el cuello, se le pegaba al cuerpo con sudor nervioso. Sostenía una pequeña palanca de hierro, tratando de forzar el panel de madera bajo llave cerca de la chimenea, la caja fuerte oculta que el duque usaba para bonos al portador y efectivo inmediato. La combinación es el año en que se construyó la casa, seguido del año de nacimiento del duque, dijo Clara. Alistair giró en redondo, dejando caer la palanca. Golpeó el suelo con un ruido sordo y pesado. Miró a Clara, el pecho agitado. Se veía desquiciado. El barniz aristocrático se había derretido por completo, dejando solo pánico acorralado. Tú. Le escupió. Pequeña rata entrometida. Pierdes el tiempo, Alistair, dijo Clara. Entró por completo en la habitación, apoyándose con calma contra el marco de la puerta. Finch y yo vaciamos la caja fuerte esta tarde. Los bonos ya están asegurados en el banco de Taunton. No hay nada en esta habitación excepto papel y polvo. Los ojos de Alistair volaron hacia el escritorio, luego regresaron a ella. Sus manos se flexionaron. Dame las llaves. No. Dio un paso hacia ella. El muchacho blando y consentido del salón había desaparecido. El hombre que caminaba hacia ella estaba desesperado, acorralado por hombres que lo matarían por sus deudas. No entiendes con qué estás jugando, Clara. Dame las llaves de la bóveda de plata. Solo necesito lo suficiente para saldar cuentas con el sindicato. La plata pertenece a la finca, dijo Clara con calma, lo cual significa que me pertenece a mí. No voy a pagar tus deudas de juego. Me van a matar. Gritó, el sonido resonando contra el techo alto. Entonces debiste jugar mejor tus cartas, respondió Clara, la voz cayendo a una calma completamente plana. Alistair se lanzó hacia ella. Esperaba que gritara. Esperaba que se acobardara. Él era más grande, más fuerte, y corría con pura adrenalina violenta. Clara no gritó. No dio un paso atrás. Su mano derecha, escondida entre los pliegues de su pesada falda de lana, se liberó. El percutor de la pesada pistola de caballería del duque hizo clic hacia atrás con un sonido como un hueso al quebrarse. Alistair se quedó helado a apenas unos centímetros de ella. Miró fijamente el cañón de hierro. Apuntaba directo a su pecho. El arma era enorme, tan pesada que Clara necesitaba las dos manos para sostenerla firme, pero su pulso no vaciló. Mi padre, dijo Clara despacio, era un borracho. Cuando se le acababa la ginebra, usaba los puños. Aprendí muy temprano que rogarle piedad a un hombre violento es una pérdida de aliento. O los detienes, o no se detienen. Alistair tragó saliva con dificultad. Sus ojos estaban fijos en el dedo de Clara, apoyado ligeramente en el gatillo. No vas a dispararme. Eres una criada. No tienes el valor. Soy la única heredera del duque de Westmoreland, corrigió Clara suavemente. Y usted es un intruso con una palanca, parado en una habitación destrozada a las 2 de la madrugada. Si lo mato, el magistrado local lo llamará una trágica defensa de propiedad. Finch tendrá el papeleo listo antes de que su sangre se seque en la alfombra. Alistair comprendió que hablaba en serio. Lo vio en la pizarra magullada de sus ojos. No había duda, ni pánico moral, solo aritmética fría y brutal. Él era una amenaza. Ella la estaba eliminando. Empaca tus cosas, ordenó Clara. Está lloviendo, balbuceó Alistair, señalando vagamente hacia la ventana. Es medianoche. ¿A dónde se supone que voy? No me importa, dijo Clara. Llévate a tu madre. Toma el carruaje. Es un regalo. Pero si cualquiera de los dos sigue en esta propiedad cuando salga el sol,
Haré que el guardabosques les dispare por invadir propiedad privada. Alistair retrocedió lentamente. No apartó los ojos del arma hasta llegar al pasillo. Luego se dio vuelta y subió corriendo las escaleras. Clara se quedó en la puerta un largo rato, escuchando el sonido frenético de puertas cerrándose de golpe y gritos desde el ala este. No bajó la pistola hasta que oyó las pesadas ruedas del carruaje crujiendo por el camino de grava, tragadas por la tormenta. Solo entonces se sentó en el suelo, apoyando el pesado arma sobre las rodillas. Recostó la cabeza contra el marco de la puerta y dejó escapar un suspiro largo e irregular. La mano que sostenía las llaves de hierro finalmente temblaba. La cocina al amanecer, toda la casa lo sabía. El servicio tenía una red de información casi sobrenatural. Antes de que Clara siquiera saliera del despacho, todo el personal, desde la señora Gabel hasta el niño que giraba el asador, ya sabía que Alistair y Beatrice habían sido echados bajo la lluvia. Sabían que Clara había apuntado al sobrino con una pistola. Cuando Clara entró por fin en la vasta cocina, a las 7, la habitación quedó completa e inquietantemente en silencio. 40 personas dejaron de hacer lo que hacían. El traqueteo de las ollas de cobre cesó. El picoteo rítmico de las verduras se detuvo. El crepitar del enorme fuego del hogar sonó ensordecedor. La señora Gabel estaba de pie cerca de las mesas de preparación, con las manos cruzadas prolijamente. Miró a Clara. Había miedo en los ojos del ama de llaves, ahora agudos y brillantes. Esperaban una tirana. Esperaban que la criada maltratada se convirtiera en un monstruo ansioso por vengarse de cada cocinera que le había pegado en las orejas, o de cada lacayo que la había hecho tropezar en los pasillos. Clara los miró a todos. Vio su agotamiento. Vio los puños deshilachados de las libreas de los lacayos, y las cicatrices de quemaduras permanentes en las manos de las cocineras. Ella había llevado esas mismas cicatrices. No sonrió. Una sonrisa habría sido una mentira. Señora Gabel, dijo Clara. Su voz se escuchó con facilidad por encima del fuego crepitante. Sí, señorita Hughes, respondió el ama de llaves, la postura rígida. La costumbre de descontar una semana de salario por un plato roto termina hoy, anunció Clara. Una onda de conmoción recorrió la habitación. Una criada joven al fondo dejó caer una cuchara. Nadie se movió a recogerla. Si alguien es descuidado de manera repetida, será despedido, continuó Clara, con tono estrictamente práctico. Pero los accidentes son el costo de dirigir una casa de este tamaño. Además, la práctica de bajar los fuegos en los cuartos del servicio a las 8 de la noche cesará. Se acerca el invierno. No permitiré que mi personal enferme por las raciones mezquinas de carbón de Lady Beatrice. La señora Gabel parpadeó. Señorita, el presupuesto de carbón. El presupuesto de carbón está bien, la interrumpió Clara. He visto los libros de contabilidad. Podemos permitirnos mantener calientes a las personas que mantienen esta casa respirando. Clara dio un paso más hacia el interior de la cocina. Se encontró con la mirada de la cocinera principal, luego con la del lacayo principal. Sé exactamente cómo funciona esta casa. Sé quién trabaja duro, y sé quién se esconde en los armarios de ropa blanca. No me importa su linaje, y no me importa si murmuran a mis espaldas. Me importa que los suelos estén limpios, que las cuentas sean honestas, y que las puertas estén cerradas con llave. Si hacen bien su trabajo, se les pagará justamente y se les tratará con decencia básica. Si me roban, o si abusan de quienes están bajo ustedes, los arruinaré. ¿Quedó claro? Sí, señorita, murmuró un coro de voces. No era la obediencia temerosa que le daban al difunto duque. Era algo más pesado. Respeto nacido de un entendimiento mutuo. Ella era una de ellos. Pero había cruzado la línea. Ahora era el depredador supremo. Bien, dijo Clara. Señora Gabel, necesito un baño, caliente. Y después, por favor, envíe aviso al sastre del pueblo.
Necesito ropa de mañana que en verdad me quede bien. La amenaza de Londres para el mediodía, la atmósfera de Oakhaven había cambiado por completo. El terror se había disuelto en un zumbido de eficiencia. El personal se movía con propósito. Por primera vez en años, la casa se sentía como una máquina funcionando a la perfección sobre engranajes bien aceitados. Pero la paz era una ilusión frágil. A las 3, el señor Finch regresó de la oficina de correos del pueblo. Se veía más gris que de costumbre. Encontró a Clara en el salón. Llevaba puesto un sencillo vestido negro de Bombací, prestado de las reservas del ama de llaves hasta que el sastre terminara los suyos, y revisaba metódicamente una pila de correspondencia. Una carta de Londres, señorita Hughes, dijo Finch, dejando caer un grueso sobresellado con cera sobre la mesa. Clara no lo tocó. Reconoció el escudo grabado en la cera. Era el sello del conde de Linfield, uno de los principales inversores en las líneas navieras Cavendish. ¿Qué dice? Es una citación, respondió Finch, con voz pesada. Alistair no se escondió. Fue con sus acreedores. Fue con sus amigos de sociedad. Están preparando una solicitud de embargo ante la Corte de Cancillería para congelar todos los bienes de la finca, alegando que el duque no estaba en pleno uso de sus facultades y que usted ejerció influencia indebida sobre un hombre moribundo. Clara miró el sello de cera. ¿Pueden hacer eso? Tienen el dinero y la influencia para enredar la finca en litigios durante una década, explicó Finch, tiempo durante el cual los acreedores desmembrarán Oakhaven para recuperar las deudas de Alistair. Esperan que usted entre en pánico. Esperan que una criada aterrada y sin educación llegue a un acuerdo fuera de la corte, entregando la mayor parte de la fortuna con tal de mantener un techo sobre su cabeza. Clara tomó la carta. Rompió el sello con el pulgar. No se molestó en leer las florituras legales de amenazas en su interior. Arrojó el pergamino sobre las brasas encendidas de la chimenea. Si me quedo aquí, dijo Clara, observando el papel enroscarse y ennegrecerse con el calor, soy un blanco. Soy el escándalo local escondido en una casa de campo. Precisamente, coincidió Finch. La sociedad funciona con visibilidad. Si no la ven a usted, pueden proyectar cualquier narrativa que quieran sobre usted. La pintarán como una bruja, una ladrona, una seductora. Clara se apartó del fuego. Entonces supongo que debo ir a donde puedan verme. Finch hizo una pausa. Señorita Hughes, la sociedad de Londres no es una cocina. No se puede intimidar a un duque o a un conde con una pistola pesada y una reprimenda cortante. Ellos pelean con susurros, reputaciones arruinadas y puertas cerradas. La devorarán. Clara miró sus manos. El hollín por fin había desaparecido, restregado con agua caliente y jabón de lejía, pero los callos permanecían. Gruesas crestas duras de piel que demostraban que sabía cómo sobrevivir a la penuria. Que lo intenten, dijo Clara con sencillez. Dígale a la señora Gabel que empaque mis baúles, señor Finch. Nos vamos a Londres. Londres. La casa Cavendish en Mayfair llevaba 5 años cerrada. Cuando Clara abrió la puerta principal, el aire dentro estaba viciado, oliendo a cera de abejas, lino viejo y moscas muertas. Los muebles estaban acurrucados bajo sábanas de lona, como fantasmas esperando una sesión de espiritismo. Contrate a todo el personal para mañana en la mañana, señor Finch, dijo Clara, entrando al vestíbulo cavernoso. Sus pasos resonaban con fuerza. Quite las sábanas, encienda los fuegos. Quiero humo saliendo de cada chimenea para el mediodía. Finch, siguiéndola con un portafolio de cuero, miró alrededor del vestíbulo en penumbra. Los comerciantes locales exigirán el pago por adelantado, señorita Hughes. El nombre Cavendish es, en este momento, radioactivo. Entonces páguenles en oro, respondió Clara sin perder el ritmo. Trajimos suficiente de la bóveda de Taunton. Que vean el dinero. La gente habla de escándalos, pero se inclina ante el efectivo. Londres no era Oakhaven.
En la finca de campo, Clara había tenido autoridad física. Era dueña del suelo que pisaban. En Maffer, la autoridad era una ilusión construida de susurros, linajes e invitaciones. Ella no tenía ninguna de esas cosas. En 2 días, llegó el embargo de la Corte de Cancillería, un grueso ladrillo de jerga legal, congelando la venta de cualquier bien de la finca. Alistair y Beatrice se habían instalado en un hotel modesto al borde del distrito de moda, interpretando a la perfección el papel de los trágicos aristócratas desposeídos. Los periódicos de sociedad imprimían párrafos vagos y sin aliento sobre una sirvienta calculadora que había hechizado a un duque moribundo. Las invitaciones a los bailes y cenas de la temporada llegaban a cada casa de la plaza, excepto a la suya. El buzón Cavendish permanecía total y deliberadamente vacío. La están dejando fuera, observó Finch la 4ª mañana en Londres. Estaban sentados en la sala de la mañana. Clara bebía café, revisando los ingresos semanales de los muelles de Bristol. Es una guerra de desgaste. Esperan a que sus fondos líquidos se agoten y entonces usted se verá forzada a llegar a un acuerdo. Si no van a invitarme a sus salones de baile, dijo Clara, pasando la página de un libro de contabilidad, iré a donde de verdad viven. ¿Y dónde es eso? Clara levantó la vista, sus ojos de pizarra endurecidos. En sus libros de cuentas. El Banco de Inglaterra esa tarde, Clara no ordenó el carruaje hacia Hyde Park para el paseo vespertino. Lo ordenó hacia el distrito financiero. El Banco de Inglaterra era una fortaleza de piedra caliza y bronce. Las mujeres de la posición que Clara supuestamente ahora ocupaban no entraban ahí. Enviaban a sus abogados. Clara cruzó las pesadas puertas principales ella misma, con Finch 2 pasos detrás. Llevaba un vestido de seda negra severamente entallado, sin encajes, sin cintas, sin miriñaque. Era el vestido de un verdugo. Solicitó una reunión con Lord Lenfield. Linfield era un hombre que era dueño de la mitad de los barcos Clipper de té de la Compañía de las Indias Orientales y sostenía la hipoteca principal sobre las deudas de juego de Alistair. También era el nombre principal en el embargo de la Cancillería. La hicieron esperar 2 horas en una antesala con corrientes de aire. Clara no se movió. Se sentó en el banco de madera dura, con la postura tan rígida como cuando la señora Gabel inspeccionaba las uñas de las criadas. Cuando finalmente la hicieron pasar al vasto despacho revestido de roble, Lord Lenfield no se puso de pie. Era un hombre corpulento, de rostro rubicundo y una cadena de reloj de oro cruzándole el chaleco. Miró a Clara como si fuera una mancha en su alfombra. Señorita Hughes, dijo Linfield, el tono goteando con descendencia aburrida. Soy un hombre ocupado. Si viene a rendirse y entregar la finca, mis empleados pueden manejar el papeleo. No vengo a rendirme, dijo Clara. Caminó hasta el escritorio. No esperó invitación para sentarse. Colocó un libro de contabilidad encuadernado en cuero directamente sobre sus papeles dispersos. Linfield frunció el ceño, las cejas espesas juntándose. ¿Qué es esto? Es la contabilidad de las líneas navieras Cavendish de los últimos 3 años, dijo Clara. Las líneas en las que usted invierte fuertemente. Soy consciente de mis propias inversiones, niña. En verdad. Clara abrió el libro. Porque, según estas columnas, durante los últimos 18 meses, el presupuesto de mantenimiento para las reparaciones de casco de sus clíperes de especias ha sido desviado. La mitad. Linfield se inclinó ligeramente hacia adelante. El aburrimiento en sus ojos titubeó. ¿Desviado a dónde? A Alistair, dijo Clara con firmeza. Falsificó la firma de su tío en las solicitudes del astillero, tomó el efectivo y pagó a los contables para que miraran hacia otro lado. Sus barcos se están pudriendo desde la línea de flotación hacia abajo, Lord Lenfield. Una mala tormenta frente al cabo, y toda su inversión en las Indias Orientales se hunde en el fondo del océano. El silencio se extendió por el enorme despacho. Linfield fijó la vista en las apretadas cifras negras.
Alastair Cavendish me debe 10.000 libras, dijo Linfield en voz baja. Si cree que mostrarme su incompetencia me hará retirar el embargo. Alistair es un lastre, lo interrumpió Clara. Él drena la riqueza. Yo la construyo. Retire el embargo. Déjeme liquidar las casas de Bath. Le pagaré las 10.000 libras de Alistair directamente, por completo, para el viernes. Linfield la miró. La veía por primera vez. No como una sirvienta, sino como un depredador operando en su propio territorio. Usted pagaría su deuda. Estoy pagando para amputar un miembro podrido, corrigió Clara. Yo salgo su deuda con usted, y usted retira su nombre de la demanda contra él. Sin su respaldo, los demás acreedores se dispersarán. El caso de la Cancillería se desmoronará. Linfield tamborileó los dedos gruesos contra el escritorio. ¿Y si me niego? Si dejo que las cortes la desangren. Entonces retiraré los barcos Cavendish de sus rutas comerciales de inmediato, afirmó Clara. El testamento del duque me dio control absoluto. Arrendaré la flota a sus competidores de Bristol. Usted perderá el transporte. Sus cascos podridos se romperán en las tormentas del invierno y pasará los próximos 5 años tratando de sacarle sangre a una piedra llamada Alistair, que jamás ha trabajado un solo día en su vida. Cerró el libro con un golpe seco y pesado. Soy una sirvienta, Lord Linfield, dijo Clara, la voz baja y firme. Sé fregar suelos, y sé equilibrar el presupuesto de una casa con centavos de cobre. Me subestima porque no tengo título. Pero le prometo que soy la única persona en esta habitación que sabe exactamente cuánto cuesta sobrevivir. Tenemos un trato. Linfield miró el libro cerrado. Miró a la muchacha del vestido negro severo. Una sonrisa lenta y depredadora tocó las comisuras de su boca. El viernes, dijo Linfield. Antes del mediodía. O la reduzco a cenizas. Espero con gusto la transacción, dijo Clara. Se dio vuelta y salió del despacho. La caída de Alistair, el colapso del embargo de la Cancillería fue rápido y brutal. Para el miércoles por la tarde, Lord Linfield retiró formalmente su respaldo. Sin su enorme apoyo financiero, los pares menores y los demás acreedores entraron en pánico. Se dieron cuenta de que ligar su fortuna a un jugador desesperado, contra una finca bien financiada, era una apuesta perdedora. La demanda se disolvió antes de siquiera llegar al estrado de un juez. Alistair se había quedado sin tiempo, sin dinero y sin aliados. Clara sabía que vendría. Se preparó para ello. Ocurrió un jueves por la noche. La niebla de Londres se había vuelto espesa y amarilla, presionando contra las ventanas de la casa de Maffer. Clara estaba en la biblioteca, un fuego crepitando en la rejilla. Finch se había ido a su propio alojamiento horas antes. La casa estaba en silencio. El aldabón de la puerta golpeó con fuerza. Golpes pesados, frenéticos. Clara no llamó al mayordomo. Salió al vestíbulo ella misma. Descorrió el pesado cerrojo de roble y abrió la puerta. Alistair entró a la fuerza, trayendo consigo el olor húmedo y sulfuroso de la niebla. Se veía terrible. La ropa arrugada, los ojos inyectados en sangre, oliendo a ginebra barata y terror. No estaba solo. 2 hombres entraron al vestíbulo detrás de él. No eran caballeros. Llevaban abrigos gruesos de lana, los rostros endurecidos por la violencia. El más alto, un hombre con la mandíbula marcada por una cicatriz y ojos planos y muertos, cerró la puerta, girando el cerrojo de hierro. Clara, jadeó Alistair, la voz un ronroneo áspero. Tienes que ayudarme. Le pago a Linfield mañana, dijo Clara, manteniendo la distancia. Se quedó cerca de la base de la gran escalera, las manos cruzadas sobre la falda. Su deuda con él está saldada. Eso fue el límite de mi caridad. Linfield ya no es el problema, dijo Alistair, la voz quebrándose. Gesticuló salvajemente hacia los 2 hombres. Este es el señor Croft.
representa al sindicato. El señor Croft se quitó el sombrero, aunque el gesto no llevaba respeto alguno. Miró el candelabro de cristal sobre su cabeza, luego a Clara. 30.000 libras, señorita Hughes, dijo Croft. Su voz sonaba como piedras moliéndose. El señor Cavendish nos dijo que la finca era suya. Pidió prestado usando el nombre Cavendish. Ahora resulta que el nombre pertenece a una muchacha que solía vaciar orinales. La finca es mía, confirmó Clara. Y yo no firmé sus préstamos. Eso es asunto de abogados, dijo Croft, dando un paso hacia ella. El segundo hombre repitió el movimiento. Nosotros no somos abogados. Somos hombres de negocios. El muchacho nos debe. Usted tiene el dinero. No salimos de esta casa sin un giro sobre el Banco de Inglaterra por el monto completo. No, dijo Clara. Alistair se lanzó hacia adelante, agarrándose al pasamanos. Clara, me van a matar. Me van a cortar la garganta y tirarme al Támesis. Debiste pensarlo antes de sentarte en sus mesas, respondió ella con frialdad. No entiendes. Gritó Alistair, la saliva volando de sus labios. No fueron solo las cartas. Clara se quedó perfectamente inmóvil. Miró a Alistair. Miró su rostro pálido y sudoroso de pánico. Y de pronto, la última pieza del rompecabezas del duque, el secreto que ella había descubierto en la bóveda del banco de Taunton, el libro de cuero rojo escondido bajo los bonos al portador, encajó a la perfección. Lo sé, dijo Clara suavemente. El silencio en el vestíbulo se volvió pesado. El tic-tac del reloj de pie sonaba ensordecedor. Croft frunció el ceño. ¿Saber qué? Clara ignoró al matón. Mantuvo la vista fija en Alistair. El duque no me dejó la finca solo para evitar que la llevaras a la bancarrota. Me la dejó para evitar que arrastraras el nombre Cavendish hasta la horca. El rostro de Alistair se vació de todo color. Retrocedió, negando con la cabeza. No. Él no lo sabía. No podía haberlo sabido. Lo sabía todo, dijo Clara. Su voz era implacable, hundiéndose en él como clavos. Volvió la mirada hacia Croft. Alistair no pidió prestadas 30.000 libras para jugar faraón, señor Croft. Las pidió para comprar un cargamento de brandy francés sin impuestos y encaje de contrabando. Estaba usando el dinero de su sindicato para operar un negocio de importación ilegal en los barcos mercantes Cavendish. Falsificó el sello del duque en los manifiestos de aduana. Trajo la mercancía a Bristol con intención de venderla en el mercado negro, pagarles a ustedes con intereses y quedarse con la enorme ganancia. Los ojos planos de Croft se entrecerraron. ¿De qué está hablando? Alistair es un contrabandista, afirmó Clara con claridad. Y muy estúpido, además. Pero las autoridades de la corona confiscaron el almacén el mes pasado. Clara continuó, observando a Alistair derrumbarse en el último escalón, hundiendo el rostro entre las manos. Confiscaron la mercancía. Alistair perdió el dinero de ustedes. Perdió el cargamento. Y dejó un rastro de documentos aduaneros falsificados que constituye alta traición contra la corona. Croft agarró a Alistair del cuello del abrigo, levantándolo de un tirón. ¿Es verdad esto? Usaste nuestro dinero para una operación de contrabando. Iba a devolvérselo, sollozó Alistair, aterrado. Solo necesitaba tiempo. Croft le pegó. Fue un golpe corto y brutal en el estómago. Alistair se dobló con un jadeo húmedo, cayendo al suelo de mármol. Es un lastre para usted, señor Croft, dijo Clara, la voz completamente desprovista de pánico o de lástima. Si los investigadores de la corona rastrean esos documentos falsificados hasta él, lo arrestarán. Y cuando lo presionen, ¿cuánto tiempo cree que tardará en entregar los nombres de los hombres del sindicato que financiaron la operación? Croft miró al aristócrata que lloraba en el suelo, el asco irradiando de su rostro marcado. Después miró a Clara. ¿Tiene pruebas de esto?
exigió Croft. Tengo el libro rojo, dijo Clara. El duque recopiló cada manifiesto falsificado, cada soborno que Alistair pagó a los trabajadores del muelle. Está guardado bajo llave en la caja fuerte de mi abogado. Demuestra que Alistair actuó solo, sin conocimiento de la finca. Clara respiró lentamente. El aire del vestíbulo estaba cargado, violento. Ese era el precipicio. Le haré una propuesta, señor Croft, dijo Clara. Croft cruzó los brazos. Escucho. Usted sale de mi casa. Retira la demanda contra mi finca. Se lleva a Alistair ahora mismo y lo sube a un barco hacia las Américas o Australia. No me importa a dónde, mientras jamás vuelva a poner un pie en suelo inglés. La cabeza de Alistair se levantó de golpe. Le sangraba el labio. Clara, no. No puedes. A cambio, continuó Clara, por encima de sus protestas, quemaré el libro rojo. La corona nunca tendrá las pruebas que necesita para conectar a Alistair con el almacén confiscado, lo cual significa que jamás conectarán la operación con su sindicato. Ustedes pierden sus 30.000 libras, pero conservan su libertad. Croft la miró fijamente. Hacía la aritmética mental. 30.000 era una pérdida enorme, pero la horca de la prisión de Negate era una pérdida permanente. Es usted una pieza fría, dijo Croft en voz baja. Soy un ama de llaves, corrigió Clara. Saco la basura. Croft empujó a Alistair con la punta de su bota pesada. Levántate. Alistair se arrastró hacia atrás, apoyando la espalda contra el revestimiento de caoba. No, no me voy. ¿Dónde está mi madre? Lady Beatrice está en su hotel, dijo Clara, la voz como hielo. Tiene sus espejos. Ella sobrevivirá. Tú no. Levántate, Alistair. El segundo matón se agachó, lo tomó de los brazos y lo arrastró Baddeley hacia la puerta. Alistair pateó y forcejeó, sus botas costosas raspando desesperadamente contra el suelo de mármol. Gritó el nombre de Clara. La maldijo. Suplicó. Clara no parpadeó. Observó con ojos fríos y magullados cómo Croft abría la pesada puerta principal. La niebla se derramó hacia adentro. Los matones arrastraron al heredero de los Cavendish, gritando, hacia la noche húmeda y sofocante. Croft se detuvo en el umbral. Miró atrás, hacia Clara. Queme el libro, señorita Hughes. Considere los cenizas, respondió Clara. Croft asintió una sola vez, un gesto de brutal respeto. Salió y cerró la pesada puerta tras él. El cerrojo de hierro hizo clic al cerrarse. El silencio que cayó sobre el vestíbulo fue absoluto. Los gritos se habían ido. La amenaza se había ido. Clara permaneció junto a la base de las escaleras un largo rato. El corazón le latía con un tambor firme y rítmico contra las costillas. Miró las marcas que las botas de Alistair habían dejado sobre el mármol impecable. Tendré que pedirle a una de las criadas que limpie eso mañana, murmuró a la habitación vacía. El desenlace fue más silencioso de lo que nadie había anticipado. Alistair desapareció. Los periódicos de sociedad terminaron por agotar la especulación, asentándose en un rumor vago de que se había ido al continente para evitar las cuentas con su sastre. Lady Beatrice, despojada de su hijo y de su principal medio de presión, se retiró a la finca decadente de una prima lejana en Yorkshire, quejándose amargamente ante quien quisiera escucharla de las grandes injusticias del sistema legal. Se llevó sus espejos con ella. Clara pagó con gusto los costos del transporte. El libro rojo ardió en la rejilla del despacho del señor Finch 3 días después. Clara observó el cuero ennegrecerse y enroscarse, llevándose consigo el último de los secretos tóxicos del duque. La sociedad de Londres nunca abrazó a Clara. No se convirtió de pronto en la reina de la temporada. No atrajo a ningún vizconde apuesto que viera más allá de sus manos encallecidas hacia una belleza oculta. Tampoco lo quería. Siguió siendo un misterio formidable y aterrador para los pares del reino.
Solo asistía a las reuniones bancarias necesarias, siempre con sus vestidos severos y sin adornos. Se demostró implacablemente competente. Expandió las líneas navieras, reparó las granjas arrendadas y duplicó el rendimiento de la finca en 2 años. Susurraban de ella a puertas cerradas. La llamaban la doncella de hierro. Decían que no tenía corazón. Pero jamás se atrasaron en un pago y jamás volvieron a cruzarse en su camino. El regreso a Oakhaven a finales de octubre, cuando los árboles de Somerset se tiñeron del color del óxido y el oro batido, Clara regresó a Oakhaven. No viajó en la diligencia estrecha y helada en la que había llegado años atrás, sino en el carruaje Cavendish, los asientos de cuero suaves y cálidos. Cuando el carruaje entró al largo camino de grava, la enorme fachada de piedra de la casa se levantó contra el cielo gris del otoño, imponente y eterna. El personal estaba formado en los escalones de la entrada para recibirla. La señora Gabel encabezaba la fila. El uniforme del ama de llaves estaba impecable. Hizo una profunda reverencia cuando Clara bajó del carruaje. «Bienvenida a casa, Su Excelencia», dijo la señora Gabel. Fue un desliz de la lengua. Clara no tenía título, solo la fortuna, pero el sentimiento detrás de las palabras era claro. Ella era la dueña de la casa. «Gracias, señora Gabel», dijo Clara. «La casa se ve muy bien. Hemos mantenido los fuegos encendidos, señorita». Clara entró al vestíbulo. La casa estaba cálida. Olía a carne asada, lavanda seca y madera pulida. El frío húmedo y opresivo que había caracterizado el reinado del duque había desaparecido. Los sirvientes se movían con una eficiencia tranquila, sin el terror frenético del pasado. Clara despidió al personal y caminó sola por el pasillo hacia el salón principal. La habitación estaba exactamente como la recordaba. Las cortinas pesadas de terciopelo, la alfombra persa, los estantes imponentes de caoba. Caminó hasta la enorme chimenea. La loza de mármol estaba impecable. Un fuego modesto crepitaba en la rejilla de hierro, lanzando una luz cálida y bailarina por toda la habitación. Clara metió la mano en el bolsillo de su falda entallada. Sus dedos se cerraron alrededor del pesado aro de hierro de las llaves. Lo sacó, el metal tintineando suavemente en la habitación silenciosa. Miró hacia abajo, hacia la piedra donde solía arrodillarse durante horas, fregando hollín hasta que los nudillos le sangraban. Recordó el dolor en las rodillas. Recordó el frío amargo. Recordó el miedo. Sostuvo las llaves en la palma de la mano. Ya no pesaban. Eran solo maro. Herramientas. Clara Hughes, la única heredera de la fortuna de Westmoreland, se quedó de pie frente al fuego. No sonrió, pero la tensión dura y magullada de sus ojos de pizarra por fin se suavizó por completo. Estaba a salvo. La fortaleza era suya, y nadie volvería a obligarla jamás a arrodillarse. El fuego se ha apagado, pero las chispas de esta historia permanecen. ¿Le sorprendieron las tácticas despiadadas de supervivencia de Clara, o creen que Alistair obtuvo exactamente lo que merecía? La última apuesta del duque lo cambió todo, demostrando que el verdadero poder no se hereda, se gana entre las cenizas. Si disfrutaron de esta inmersión profunda en el drama histórico, el engaño y la venganza definitiva, dan un like a este video, compártanlo con quienes aman las historias intensas cargadas de personajes, y no olviden suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para que nunca se pierdan una historia de supervivencia secreta y giros impactantes. Nos vemos en la próxima historia.